Ahí está. Pues bueno, vamos de manera rápida y breve, pues darles a conocer referente a cómo vamos a estar trabajando este diplomado y pues también la presentación de la maestra Brenda, quien va a estar a cargo durante estos 3 días. El taller tiene una duración de 3 días. Iniciamos hoy lunes, martes y miércoles. Finalizamos el día miércoles. Nos vamos a estar conectando en vivo a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México, y vamos a tener la retransmisión a las 9 de la noche, de igual manera, hora Ciudad de México, para que estén muy atentos. En el grupo es donde les vamos a estar compartiendo la información de manera detallada. Algo muy importante que no se nos puede pasar decirles es que nosotros no mandamos mensajes directos ni hacemos llamadas de manera directa. Toda la información se maneja o se envía a través de los grupos a los cuales ustedes están inscritos de este taller, ya sea WhatsApp o ya sea en Telegram. Si ustedes tienen alguna duda, mándenos mensaje directo a cualquiera de los administradores y con mucho gusto les vamos a estar dando respuesta pues a las dudas de tipo administrativa, si queda alguna duda relacionado con la temática del taller en cuestión administrativa del instituto, relacionado a si se quieren inscribir a otros cursos para poderles compartir los enlaces. En nuestras redes sociales también van a poder encontrar los calendarios en este caso del mes de febrero. Todavía nos quedan 2 semanas más, esta y la otra. Vamos a tener talleres y ya está disponible el calendario del mes de marzo, que también lo encuentran a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, que nos encuentran como ICADI. Síganos para que ustedes puedan estar al pendiente de cada uno de los cursos que estamos brindando. Los cursos y los diplomados son gratuitos, no tienen ningún costo que ustedes estén tomando, pues estas clases en el taller son 3 sesiones, estas 3 sesiones de manera completa, ya sea en vivo o ya sea que lo miran en retransmisión. Para aquellas personas que vayan a requerir o a necesitar la constancia, esta tiene un costo administrativo o un costo de recuperación de solo 270 pesos mexicanos. La constancia cuenta con código QR y un valor curricular de 12 horas. Para quienes vayan a estar adquiriendo su constancia, les va a estar llegando también el material del taller. ¿Qué es lo que incluye el material del taller? Va a incluir las grabaciones, la presentación que ustedes van a estar viendo de la ponente y también una carpeta de archivos adicionales relacionados obviamente al tema del taller. Y pues para aquellos que vayan a adquirir la constancia, les comento, si el pago de la constancia ahorita finalizando esta primera sesión, se va a mandar ahí en el grupo, formas de pago y pasos a seguir de manera detallada. ¿Cuándo la pueden ir solicitando? Desde el momento que les compartimos la información. Para aquellas personas que hacen su pago dentro de estos días de taller, que es lunes, martes o miércoles, el día viernes ya les llega su constancia y materiales. Pero para aquellas personas que vayan a adquirir la constancia y en estos días no puedan pagar, les comento, como la constancia es opcional, no es obligatoria para entrar a las clases, ustedes pueden entrar a las sesiones. Terminando el taller, pueden pagar la constancia o también siempre manejamos una fecha límite para que, pues bueno, para aquellas personas que deseen adquirirla tengan mayor tiempo y va a ser hasta el día martes 24 de febrero. El día martes 24 de febrero es la fecha límite para aquellas personas que vayan a requerir su constancia. Les recuerdo para aquellos que van ingresando, la constancia es opcional, no es obligatoria. Agradecemos muchísimo y de enorme manera para aquellas personas que adquieren su constancia. Es uno de los medios principales, de hecho, por lo que, bueno, estos cursos o estos talleres este proyecto se mantiene en pie. Así que agradecemos a cada una de las personas que van adquiriendo su constancia o que, pues bueno, las constancias que deseen de algunos de los talleres también ustedes las adquieran. Y para quienes pues entran también al taller, este espacio es para ustedes, precisamente es para pues ir creciendo como profesionistas y dar un mejor servicio. ¿De qué manera nos pueden ayudar? Recuerden que una de las maneras que también nos ayudan muchísimo es interactuar en nuestras redes sociales, es seguirnos en nuestras redes sociales.
eh, compartirlos a través de sus historias, a través de las publicaciones y sobre todo también compartir el contenido relacionado con los talleres para que pueda llegar a más personas y pues más personas puedan ingresar a este espacio de aprendizaje de manera gratuita. Así que pues bueno, vamos a iniciar ya con primera clase. Recuerden, van a ser 3 sesiones. Así que pues estén muy atentos viéndolo en vivo o viéndolo en retransmisión, ¿sale? Recuerden que este taller está a cargo de la maestra Brenda Carolina Romero Mares. Ella es licenciada en Educación Especial por la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, maestra en logopedia aplicada al ámbito educativo. Es embajadora de la maestría en logopedia aplicada al ámbito educativo en la Universidad CESUMA. Cuenta con múltiples diplomados en evaluación diagnóstica del lenguaje, logopedia, lengua de señas mexicanas, nivel 1, 2 y 3, neurodidáctica, tecnología educativa y planeación por competencias, así como participación constante en congresos nacionales e internacionales. Actualmente labora en el Centro de Atención Múltiple 01 Coclán Tlaxcala, con una amplia trayectoria como maestra de educación especial terapéutica del lenguaje y asesora técnico-pedagógico en distintos servicios como el CAM, USAER, CAEP y CRI. Se ha desempeñado como docente a nivel preescolar, licenciatura, maestría, así como ponente en diversos institutos de capacitación y formación profesional en el área de desarrollo infantil, lenguaje y educación inclusiva. Ha participado en diseños y adaptación del proyecto educativo dirigido a estudiantes con discapacidad auditiva, destacando su colaboración en el proyecto CISAT en el estado de Tlaxcala. Es creadora de contenido educativo en redes sociales y ponente en cursos dirigidos a docentes y familias, abordando temas como estimulación del lenguaje, lengua de señas mexicanas, estrategia de lenguaje en el aula y desarrollo de habilidades para la vida, con un firme compromiso por la inclusión y el desarrollo integral infantil. Aquí le proporciono las redes sociales, la cual, pues bueno, ahorita que tengan la oportunidad de tomar una captura de pantalla, de que están tomando este taller con nosotros, etiquétenos a ICADI y etiqueten también a la maestra Brenda. La encuentran como Brenda, terapeuta de lenguaje. Voy a dejar de compartir para que ya podamos iniciar con esta primera clase. Recuerden, cualquier duda que ustedes tengan en cuestión administrativa, mándenos mensaje directo. Ahí en los grupos nos van a encontrar a los administradores. Ahí me encuentran a mí como Ceci de León y con mucho gusto pues les vamos dando respuesta a algunas dudas que ustedes tengan. ¿Listo, maestra Brenda? Muchas gracias, Ceci. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este taller. Vamos a trabajar un poquito de evaluación y vamos a empezar, ¿les parece? Vamos a comenzar. El taller del día de hoy se llama Valoración de los trastornos de los sonidos del habla y nos vamos a enfocar en el de tipo fonológico, ¿sale? Vamos a poner mucho énfasis en ese TCH. Entonces, el objetivo de esta tarde es compartir con ustedes una charla donde vayamos viendo algunos instrumentos. De esta manera, nuestro objetivo es desarrollar competencias teórico-prácticas para la evaluación integral de los trastornos fonológicos en la infancia mediante el análisis de evidencia obviamente científica, un poco de lo más reciente, el uso adecuado de pruebas estandarizadas. Vamos a hablar un poquito de los criterios que nos da actualmente el DSM-5-TR en cuanto a los TCH y también en cuanto a la Asociación Americana de Audición y Lenguaje, ¿no? Todo esto con el fin de, obviamente, realizar diagnósticos terapéuticos funcionales y orientar nuestra intervención, ¿sale? Entonces, el tema del día de hoy está muy padre. Estos 3 días vamos a estar trabajando sobre esta parte enfocado en diagnósticos. Ahí sí quiero ser muy clara. Vamos a ver toda la parte de evaluación, ¿sale? No va a haber estrategias porque nos vamos a centrar en trabajar precisamente la evaluación y cómo llegar a los diagnósticos. Entonces, para ir trabajando un poquito al hablar de evaluación,
Siempre me encanta retomar las palabras del doctor Franklin Susaníbar, que es uno de los autores que vamos a estar como repitiendo mucho en este tipo de taller, porque obviamente les decía, les trato de ponerlo más actualizado. Y entonces él es uno de los autores que nos hablan precisamente de los TCH desde la parte más actualizada, ¿no? Y retomo las palabras que dice que quien sabe evaluar sabe intervenir, ¿no? Y entonces cuando me propusieron este taller dije, está fabuloso porque nos vamos a centrar en eso, ¿no? Realmente en evaluación y vamos a poder saber guiar nuestra intervención. Bueno, al hablar de TCHs es un poquito importante irnos a esta parte de revisar un poquito ¿cómo se llama? La historia, ¿no? Saber de dónde viene, porque de repente todavía nos podemos encontrar muchos nombres en bibliografías pasadas o en bibliografía no actualizada, pero sí me gusta platicar siempre de esta evolución, ¿no? Los TCH son lo que anteriormente eran conocidas como dislalias. Las dislalias se ocuparon de 1920 a 1970, que quería decir que la dificultad para hablar estaba a nivel de estructuras anatómicas del habla, ¿no? Es decir, a nivel de labios, lengua, paladar, dientes, ¿no? O sea, los niños no podían hablar porque había una dificultad en esta parte de nuestra anatomía, ¿no? Y entonces ahí es donde se ocupa el término dislalia. En la dislalia no había un origen, o sea, no sabíamos, pues los niños pronuncian mal porque pues no sabemos, ¿no? Desafortunadamente, no es que la información sea mala, ¿no? O sea, toda la información viejita, nos ha servido para ir evolucionando, ¿no? Entonces, toda la información se agradece. Entonces, en ese momento era dislalia. Y les decía, hacía más énfasis a que todo estaba aquí en la parte de la boca y por ende se habla mucho de praxias orofaciales, que fue el boom de esa época, ¿no? Gracias a la dislalia nacen las praxias orofaciales que actualmente ya hemos estado platicando y dialogando sobre el término que ya no se utiliza, ¿no? O sea, ya es algo que no estimula el lenguaje, el lenguaje y tampoco el habla, ¿no? Y entonces, posteriormente va evolucionando y le van llamando trastorno funcional de la articulación, porque obviamente ya iban investigando un poquito más y ya van diciendo, bueno, creo que los niños no producen o no pronuncian correctamente los sonidos porque nos estamos enfrentando a dificultades articulatorias y seguíamos en esta parte, ¿no? Sigue existiendo problema en paladar, en labios, en lengua, ¿no? De 1971 a 1980 nace una bonita separación que dicen, ¿saben qué? Creo que ya no todo tiene que ser a nivel de estructuras anatómicas. También tenemos orígenes a nivel cognitivo y auditivo. Y entonces se empiezan a surgir o se empieza a separar, ¿no? Trastorno articulatorio y trastorno fonológico. Sigue así y de los 81 al 90, el DSM-5 o el DSM-5 de esa época los empieza a clasificar, entran dentro de los trastornos precisamente de la infancia y dice son de dos tipos, ¿no? El niño no aprende a hablar correctamente porque hay dos orígenes, trastorno articulatorio y trastorno fonológico, ¿no? Pues en los 90 fue el parteaguas para que en el 2013, bueno, a partir del 2006 empezaran a hacer mayores investigaciones y a partir del 2013 se empieza a introducir el término TCH, que es trastorno de los sonidos del habla. Y al hablar de trastorno de los sonidos del habla es porque los autores de esta vertiente van descubriendo que sí hay etiología y descubren por qué los niños no hablan correctamente, ¿no? Ahí sí quiero hacer una gran diferencia. El lenguaje es diferente al habla. Estos 3 días nos vamos a enfocar en evaluar y estudiar el habla, es decir, todos estos sonidos que se articulan en nuestra boca, cómo el niño produce cada uno
de los fonemas para armar palabras, ¿no? Entonces, a partir del 2013 se llaman así las dislalias y los trastornos articulatorios o fonológicos se engloban todos en un término llamado trastorno de los sonidos del habla, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que al hablar de TCH, de repente el doctor Franklin Susaníbar decía, yo sé que suena como muy grueso, porque la palabra trastorno se escucha, ¿cómo se llama? Se escucha imponente, ¿no? Pero se utiliza el término trastorno porque quiere decir tras un cambio. Existe un cambio en el desarrollo normotípico, ¿no? Tenemos una tabla de adquisición del desarrollo fonético fonológico, es decir, la edad a la que cada niño llega a ese sonido. Un ejemplo, el fonema rótico vibrante, que es el de la R, se adquiere más o menos a los 5 años y medio, entre 5 años y medio y 6, ¿sale? Entonces, eso es parte del desarrollo, ¿no? Cuando los niños no logran el fonema a la edad marcada, tenemos en cada fonema 6 meses como periodo de adquisición, ¿no? Es decir, que vamos a contemplar el rótico vibrante normal hasta los 6 años, 5 meses. Va a ser hasta parte del desarrollo, ¿no? Es normal que a los 5 años el niño no pronuncie la R, claro, es normal porque es parte del desarrollo. A los 7 años es normal que el niño ya no produzca la R, ahí sí, ya no es normal, ¿no? Entonces, en esta situación que ellos empiezan, tanto Oscar Wamani como Franklin Susaníbar, empiezan a determinar estas escalas de desarrollo junto también con el trabajo, mucho trabajo que hace la Asociación Americana de Audición y Lenguaje, se cambia el término, ¿no? Dice el término de dislalia queda pues desaprobado o desactualizado porque decíamos que dislalia únicamente abarcaba dificultades a nivel articulatorio, sin tener en cuenta una gama de posibles etiologías. Y entonces buscamos un término que tratara de englobar esta dificultad, ¿no? Entonces nacen los TCH. Al hablar de TCH decimos que sí hay etiologías y que no todos los niños hablan o producen erróneamente un sonido solo porque tienen mal alguna estructura anatómica del habla, ¿no? ¿Qué quiere decir TCH? Les decía, es un cambio. Es definida como una alteración en la producción articulatoria. ¿Qué es la producción articulatoria? Cada que nosotros hablamos, y si ahorita hacemos el ejercicio A, E, I, O, esto que vemos que se mueve de nuestra boca es la producción articulatoria. Esa producción articulatoria tiene su origen en el cerebro. O sea, el cerebro es el que manda el comando para que nuestras estructuras como mandíbula, como dientes, lengua, paladar, se tengan movimiento para hacer ese proceso de articulación, ¿no? Entonces los TCH engloban una alteración a la hora de producir ese sonido. Y dice ahí en el uso funcional de los segmentos contrastivos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay niños de repente que pueden decir bien la R, pero ya que van a platicar, el niño dice, la caletela estaba muy larga, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a eso se refiere el uso de segmentos contrastivos, que hay niños que no logran identificar esa diferencia entre cada sonido para poder ocuparlo de manera correcta en un diálogo. Y entonces esto afecta la inteligibilidad del habla. ¿Por qué? Porque tenemos TCHs de diferentes tipos. Tenemos TCHs leves, es decir, donde el niño no produce correctamente de 1 a 3 fonemas. ¿Cuáles son los fonemas? Todos y cada uno de los sonidos de los que consta el habla. Por ejemplo, en el español tenemos 24 fonemas, de los cuales 5 son vocálicos y los demás consonáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la F, que es el sonido de la letra F, ese es un fonema, ¿no? Entonces decía, TCH leve de 1 a 3 fonemas,
y afecta la inteligibilidad del habla en un grado menor que en el moderado. Por ejemplo, en el moderado estamos hablando de unos 5 a 8 fonemas que se producen erróneamente, ¿no? Y un TSH, ¿cómo se llama? Severo, que ya perdemos la cuenta. No sé si ustedes han evaluado chicos donde decimos, híjole, es que de los 24 sonidos casi tiene alterados 10, 12, ¿no? Ahí nos enfrentamos a un TSH severo. Entonces, esto dice afecta no solamente a los niños, los TCH también se pueden presentar en diferentes grados, como les decía, leve, moderado y severo, pero también se pueden diagnosticar en diferentes etapas de la vida. Que es decir, puedo ser un adulto, un ejemplo con un frenillo corto que nunca se atendió y puedo perseverar con el TCH hasta mi edad adulta. O bien, siempre les platico que tuve un paciente adulto. No trabajo con adultos, pero esa vez me buscaron como para valorarlo, yo ya hiciera la referencia. Ese paciente adulto se dedicaba a la hojalatería, ¿no? Entonces está pintando un auto y se le cae una puerta, ¿no? Se le cae la puerta, le quiebra la mandíbula, parte del paladar y tuvo que haber una reestructuración. Entonces, durante la recuperación y post, después de las cirugías y todo lo que sufrió esta personita, quedaron dificultades para producir ciertos sonidos, ¿no? Dentro de ellos los alveolares, que tienen que ver aquellos que tocan el alveolo, ¿no? Como la como la como la r. Entonces, todos esos tienen precisamente característica, ¿no? El TSH dice no necesariamente se presenta en niños, se puede presentar en cualquier etapa de la vida, ¿sale? Al tener claro como este concepto de qué son los trastornos de los sonidos del habla, es súper importante para que nosotros aprendamos a evaluar. Nos tiene que quedar clara la diferencia entre dos cosas, fonología y fonética, ¿no? Porque el día de hoy o estos 3 días nos vamos a enfocar en fonología. De hecho, hasta el nombre de nuestro taller es así, ¿no? Instrumentos para evaluar TSH fonológico. Pero entonces, ¿qué es la fonología, no? Bueno, al hablar de TSHs, tenemos dos importantes términos. En el que nos vamos a enfocar el día de hoy es fonología. Tienen ahí ustedes una orejita porque traten de siempre como de relacionar la fonología con esta forma en la que nosotros percibimos el sonido. ¿Por qué? Porque la fonología es la capacidad auditiva, es decir, lo escucho, lingüística. Pongo en jaque o le doy un significado. El día de ayer precisamente daba un taller de esto. Yo les decía a las chicas, ¿no? Un ejemplo, cuando tú haces el sonido de las, sin tener escritura, si nos olvidáramos de la escritura, ¿qué significa el sonido de las? No tiene significado, ¿no? O sea, es un sonido aislado, por eso así un fonema es solamente un sonido. Nosotros le damos significado cuando ponemos esto, ¿no? Cuando la cultura nos dijo, ah, ese sonido se representa así. Ay, ¿cómo ustedes pueden rayar la pantalla? Yo no puedo. A ver, vamos a ver. Ese sonido se representa así. Ese sonido que tú estás manejando y se llama la letra S, ¿no? Pero el sonido es, el fonema es, y entonces, por ejemplo, sapo. Cuando yo hago esta parte de sapo, estoy trabajando fonología, ¿sale? ¿Por qué? Y el dictado es un claro ejemplo de fonología en su máximo esplendor. Porque si se dan cuenta, la maestra dicta, es decir, yo escucho, y para escribir tomo esta capacidad lingüística, ¿no? Es decir, mi cerebrito empieza a relacionar el sonido con la letra y entonces empieza a ordenar. Por eso es una capacidad también cognitiva, porque ordena, planea y ejecuta. Y entonces fonología es la capacidad para escuchar y unir
todos los sonidos para formar palabras, ¿sale? Y entonces, cuando hablamos de fonética, la fonética es una capacidad auditiva, porque sí la tengo que escuchar, lingüística, porque igual tengo que relacionar el cerebro, pero el cerebro, perdón, el sonido, pero es motora. ¿Por qué? La fonética, cuando hablamos de articulación, hablamos de fonética. Cuando hablamos de discriminación de sonidos y unión de sonidos, hablamos de fonología. Y aunque ambas tienen interrelación, al hablar de TCH es súper importante que tengamos claro estos dos términos, porque estos dos términos son los que nos van a permitir evaluar correctamente, ¿no? Les decía, cuando hablamos de evaluación, sí o sí tenemos que irnos a la bibliografía. De hecho, el doctor Franklin Susaníbar me encanta que en cada taller que te da tiene una escalerita y te dice, para que tú puedas evaluar, lo primero que tienes que tener es una base teórica firme. Es decir, esto que estamos trabajando, ¿no? Ahorita estamos recapitulando, tal vez ustedes ya tengan como esta información y solo sea una recapitulación, pero estamos abordando nuestra base teórica para poder pasar al segundo nivel, que es la evaluación. El doctor Franklin dice, Susan Ibar dice que lo más fácil de una evaluación es aplicar un protocolo, ¿no? Porque lees el manual y lo puedes aplicar fácilmente, pero lo difícil es interpretarlo, llegar al diagnóstico, porque en el diagnóstico te exige las bases teóricas y sobre todo que sepas manejar ese instrumento al beneficio del niño, ¿no? Al beneficio de tu intervención. Entonces, por ende, cuando hablamos de TCHs, nos tiene que quedar claro fonología y fonética. ¿Por qué? Porque durante este viaje o estos minutos que llevamos de trayecto en este taller, hemos hablado de etiologías. En el TCH tienen etiologías y las posibles etiologías son fonológicas o fonéticas, ¿sale? Si nosotros no identificamos la fonología ni la fonética claramente, vamos a tener serios problemas para diagnosticar TCH, ¿sale? Por eso ahondamos mucho en esta parte, ¿no? Como para recapitular, les decía y que ustedes vayan como logrando esta diferencia. La fonética es la habilidad que nos permite conectar la estructura anatómica para producir un sonido. Y ahí tenemos el ejemplo, ¿no? ¿Qué estructuras anatómicas entran en juego en esta imagen? Pues obviamente la lengua, el alveolo, ¿sale? La mandíbula, porque también se está moviendo, ¿sale? Y entonces, por ejemplo, en esta imagen, esta persona estaba produciendo, perdón, el sonido de la, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hacemos rr, mm, mm, eso es fonética, ¿sale? Porque es la articulación, ¿no? La articulación es aquella habilidad que nos permite conectar las estructuras anatómicas del habla para poder producir el sonido, ¿sale? Y entonces, cuando decimos que la serpiente hace o cuando decimos la de serpiente, cuando decimos la de carro o por ejemplo, cuando decimos la de koala, eso es fonética, ¿sale? Y entonces, la fonología permite conectar sonidos y producir palabras. La fonología es más cognitiva. La fonología no la evidenciamos aquí, ¿no? A nivel estructural. La fonología la podemos evidenciar, por ejemplo, a través de la escritura y a través del habla, pero la fonología es cuando yo conecto sonidos, cuando yo los escucho y los conecto. ¿Por qué tienen interrelación? Porque si yo escucho correctamente, voy a ordenar correctamente los sonidos, ¿no? Lo que les decía hace ratito, que yo le dije al niño sapo. Para que el niño hable o ancle esta palabra y la pueda pronunciar, tiene que escucharla correctamente. Y entonces tenemos aquí que en la etiología hay niños que escuchan correctamente sapo, pero ¿qué creen? A nivel articulatorio, por ejemplo, la lengua no logra la sensopercepción correcta y el niño dice
tapo, ¿no? Un ejemplo. Y entonces en la fonología lo que nos permite es conectar los sonidos, ¿no? Hay niños que pueden tener muy buena articulación y producir erróneamente palabras. Eso es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Esos chicos a los que se les puede afectar la fonología, ¿no? La fonología puede estar un poco alterada, ¿sale? Y entonces la fonología es esta capacidad que tenemos para unir los sonidos y poder producirlos correctamente. Y entonces dice aquí, algunas veces nuestro cerebro puede saber cómo conectar las estructuras. ¿Por qué? Les voy a dar un tip para identificar fácilmente un fonético y un fonológico. Cuando se trata de articulación a nivel fonética, el niño va a fallar todos los sonidos en todas sus posiciones, ¿no? Un ejemplo, el niño no va a poder decir la r y va a fallar va a decir, en lugar de decir rata, va a decir lata, ¿no? O va a decir ata. No va a decir carro, no va a decir pera, no va a decir tortuga, no va a poder articularla en ninguna palabra cuando es fonético. Cuando es fonológico, de manera aislada, dice nuestro cerebro sí lo puede hacer. Nuestras estructuras anatómicas conectan correctamente y entonces decimos rrr, pero cuando se le pide al niño la palabra carro, el niño, ay, perdón, el niño no logra articular eso. Ay, disculpen. Ay, 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 me pasó algo muy chistoso aquí al lado. Pero bueno, les decía, el niño no logra articular, ¿no? Tenemos que reír en algún momento del día. El niño no logra articular este sonido a veces inconsistentemente, ¿no? Si tú le pides a un niño que tiene un TSH fonológico, por ejemplo, le dice rrr, el niño de manera aislada logra producirlo, rrr, pero ya que tú le pides carro, probablemente sí diga carro, pero cuando tú le digas carretera, entonces el niño te va a platicar. Íbamos en el carro y la caletela estaba muy larga, ¿no? Y entonces es ahí donde entra la confusión y vas a decir, pero ¿cómo? Lo dice solo y no lo dice en palabras. Esos son los segmentos contrastivos y por ende nos estamos enfrentando a un TSH de tipo fonológico. Por eso dice aquí, muchas veces nuestro cerebro sí logra conectar las estructuras anatómicas, pero no logra conectar los sonidos, no discrimina cuándo tengo que hacer un sonido más fuerte y cuándo uno más bajito para producirlo en la palabra. Y entonces, una vez que nos quedó claro la diferencia entre fonética y fonología, retomo tal cual el mapa de clasificación del doctor Franklin Susaníbar y de Guamani, que fue sacado del manual del protocolo de evaluación fonético-fonológico, que es una evaluación que vamos a trabajar estos días. Esto de los trastornos de los sonidos del habla, les decía, nos tiene que quedar claro porque el doctor Franklin Susaníbar y su equipo de colaboración nos habla que de TCH tenemos tipos de TCH. Tenemos de tipo fonético, tenemos de tipo fonológico y tenemos de tipo combinado, ¿vale? O mixto. Pero ahorita les voy a hacer un poquito la diferencia entre estos dos para que me entiendan cómo es el combinado. El doctor Franklin Susaníbar nos dice, hay tipos, ¿no? Este es el tipo de TCH. Cuando yo les digo, por ejemplo, que estamos hablando de evaluación a la hora de redactar, un informe de TCH siempre tiene que ir el tipo. El alumno se enfrenta a un TCH de tipo fonético o fonológico, ¿no? Y tenemos que trabajar por qué. Aquí viene la premisa del doctor Franklin Susaníbar, la etiología. Sí, tenemos dos tipos, fonético y fonológico, pero ¿cuál es la etiología? Cuando hablamos de fonética, bueno, tenemos dos tipos de etiología, ¿no? Tenemos las idiopáticas y las identificables.
Idiopáticas son aquellas en las que desconocemos como tal el origen, ¿sale? Pero hay pasos para determinar el idiopático, porque en algún curso me pasó que estaba yo trabajando con las alumnas cómo llegar al diagnóstico y todos me ponían TSH de tipo idiopático, ¿no? No puede ser posible eso, porque hay una serie de pasos que ahorita que estamos hablando de evaluación se los tengo que explicar, ¿sale? Entonces voy a pasar a al siguiente mapita para que nos quede un poquito más claro esta parte de la etiología, porque les decía, ya tenemos tipos, ¿no? Tenemos de tipo fonético, tenemos de tipo fonológico y tenemos de tipo mixto o combinado, es decir, fonético-fonológico, ¿no? ¿Cuáles son las posibles etiologías? En la fonética, cuando hablamos de articulación, puede ser que nuestra primera etiología sea morfológica, es decir, en la estructura este, de las estructuras anatómicas del habla, ¿no? Algo, hay una malformación ahí. Y hablamos cuáles ejemplos son de morfología. Primer ejemplo al que nos enfrentamos mucho en terapia puede ser las fisuras. El labio paladar hendido, ¿no? Han visto, ese es morfológico. ¿Por qué? Porque una estructura anatómica que interviene en el habla, como es el labio, está cortadito, ¿no? O el paladar está muy hendido, no se desarrolló y por ende, a la hora que el niño quiera articular, g, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque esa estructura anatómica está incompleta, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es la maloclusión, es decir, cuando los niños tienen la lengüita más ancha, que se da muy probablemente en síndrome de Down, ¿no? ¿Qué pasa? Es fonético porque, pues sí, probablemente el cerebro puede estructurar conectar todos los sonidos, pero a la hora de producirlo, mi lengua es tan ancha o tan larga que no me va a permitir manejarla, ¿no? Y entonces se va a presentar el ceseo. Muchas veces ni siquiera la voy a poder mantener dentro de la boquita, ¿no? O se va a presentar un poquito de salivación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otro origen morfológico, que es frenillo corto, que es muy común, ¿no? Que el frenillo corto, cuando elevo la lengua, todos tenemos un frenillo, pero lo tenemos a semejanza de nuestra lengua para poder manejarla o manipularla correctamente. En el frenillo alterado o en el frenillo corto, precisamente el frenillo es muy chiquito y no le permite a la lengua tener la movilidad correcta para articular ciertos fonemas, ¿sale? Y entonces esos son los de articulación. Ahí vamos anclando todo, ¿no? Ah, ese niño presenta un TSH fonético porque tiene un frenillo corto. Entonces, ¿cómo va en mi diagnóstico? El niño presenta un TSH de tipo fonológico con etiología morfológica identificable a un frenillo alterado, ¿no? Así es como nos sirve este cuadrito magnífico. Por ejemplo, existe también el cuadrito de la Asociación Americana de Audición y Lenguaje. A mí en lo personal se me hace un poquito más claro esto a la hora que yo voy a hacer un diagnóstico, ¿no? Porque identifico primero el tipo y eso es lo que hago a la hora de interpretar mi evaluación. Identifico el tipo, identifico la etiología y entonces ya doy las características y por ende el plan de intervención, ¿sale? Nuestra primera, les decía, nuestro primer origen fonético es la morfología. Algo está, ¿cómo se llama? Algo no funciona a nivel estructural. Tenemos el neuromotor, como les decía, el habla tiene su origen en el cerebro. El habla se hace aquí, sobre todo en el área de Broca, y entonces muchas veces algunos chiquitos también fallan en el sonido porque desde nivel de coordinación neuromotora hay una alteración. En estos casos tenemos, por ejemplo, lo que es la disartria. La disartria, desde la parte neuronal tenemos una alteración, por eso la disartria no se quita, no se puede quitar porque no podemos quitar, digamos, como llamarle la lesión, ¿no?
La disartria es esa dificultad que tienen algunas personas para mover mandíbula, labios, lengua, y por ende hay poca restricción. Si se dan cuenta, para articular necesitamos mover. Si ahorita ustedes me ponen atención a cómo muevo la boca, es impresionante, ¿no? En microsegundos se mueve fácilmente. Entonces, en la disartria tienen limitada esta capacidad, ¿no? En la praxia del habla infantil, lo mismo, o la praxia en el adulto, ¿no? Que es decir, hay una lesión a nivel neuronal y por ende se va a ver afectada la planeación de los sonidos y por ende la ejecución, ¿no? Esos, y en el caso de yo encontrar una praxia, por ejemplo, redacto mi informe, ¿no? Mi diagnóstico. El alumno tiene un TSH de tipo fonético con etiología neuromotora identificable en una praxia del habla infantil con las siguientes características, ¿sale? Esas son las identificables y tenemos aquí las idiopáticas, es decir, las que desconocemos que se puede o se tiene la teoría que son el aprendizaje motor, es decir, que algo falla. Es como cuando nosotros no sabemos bailar, es decir, no sabemos coordinar, pero cuando llega alguien y nos dice, el pie derecho va aquí, el pie izquierdo va aquí, mueves tus bracitos, lo logramos hacer, ¿no? Entonces, casi hay estadísticas que nos dicen que en Latinoamérica casi el 97% el 97, perdón, el 72% de los chicos de entre 4 y 8 años se han enfrentado a un tipo de TCH no identificable, sobre todo en la fonética, ¿no? Es decir, esos niños que tú les enseñas la estructura, les enseñas el articulema, y muchas veces hasta en una primera cita sale el sonido. ¿Por qué? Porque lo que el niño no tenía claro es dónde iba el punto y el modo de articulación anterior conocido, ¿no? Como para que lo ubiquemos y se produce el sonido. ¿Cómo puedo yo diferenciar un aprendizaje motor? Lo voy a hacer primero con la evaluación que les voy a enseñar, ¿no? Una entrevista, pero sí o sí tengo que yo revisar cómo como exámenes de cajón, tengo que hacer yo un análisis de las estructuras anatómicas del habla. Tengo que realizar yo una evaluación de la fonología y tengo que pedir una audiometría. Con eso tengo que tener claro para poder determinar que sea solo del aprendizaje motor, ¿vale? Y les voy a pedir que guarden esta información porque cuando veamos la evaluación del doctor Franklin Susan Ibar la vamos a estar retomando, o sea, todo el tiempo se van a dar cuenta que es retomar la información para saber evaluar, ¿sale? Eso era importante conocer la fonética, les decía, no nos vamos a enfocar estos 3 días en fonética porque el nombre lo dice, fonología, pero tenemos que saber esta distinción porque de repente suelen confundirnos, nos solemos confundir, ¿no? A lo que nos emerge la fonología. Tenemos tipos de TSH fonológicos que ya dijimos que es la dificultad que tienen los niños para percibir, unir, ordenar y por ende producir los sonidos del habla. Y aquí encontramos igual etiologías evidentes e idiopáticas, ¿no? ¿Cuál es una etiología evidente? Sensorial auditiva, es decir, una pérdida auditiva. Acuérdense que cuando hablamos de pérdida auditiva, no siempre hablamos de sordera, porque luego me mandan mensajito, ¿qué me recomiendas para este paciente? Y siempre les digo, envíen audiometría. Es que escucha. Sí, yo sé que escucha a altos niveles, ¿no? Yo sé que voltea con el nombre y demás, pero no eso no solo implica escuchar. Tenemos tipos de pérdidas. Tenemos pérdida leve, por ejemplo, donde se le dificulta unir sonidos, donde se le dificulta discriminar sonidos y ese niño puede pasar desapercibido. Tenemos pérdida auditiva de tipo moderada, ¿no? Donde el niño también discrimina sonidos. Muy probablemente si lo llamas por su nombre, si ve la televisión, te va a poner atención, pero va a haber dificultades con sonidos muy específicos, sobre todo con los que que no tienen un sonido fuerte, como es el de la el de la ¿vale?
Y tenemos como pérdida total, ¿no? Que es lo conocido como sordera. Entonces, cuando yo les recomiendo o cuando el doctor Franklin Susaníbar o cualquier experto recomienda una audiometría, no es porque te estén diciendo que tu hijo o tu alumno sea sordo, sino porque hay que descartar que tengamos una posible pérdida leve. Y siempre les hago esto porque hace como 6 años yo tuve una alumnita en USAER, en una primaria, yo era maestra de comunicación y entonces la niña iba en quinto de primaria. Durante 5 años la mamá decía, algo no está bien en mi hija, se le dificultó mucho aprender a leer, aprender a escribir, cuando le dictan no es normal. Cuando yo le trabajo y le trabajo y le trabajo el dictado, es más, la he llevado con maestras de aprendizaje y no veo, sí veo avances porque obviamente la niña aprendió a leer y escribir, pero la mamá decía, es que era deficiente la lectura. Y me he acercado con las maestras y me dicen, no, o sea, es una niña que no causa conflicto, que está muy tranquila, que aparentemente no hay nada, ¿no? Entonces las maestras de primero a cuarto año le dijeron que no pasaba nada. Las maestras de aprendizaje también dijeron, no, pues quién sabe qué suceda. Cuando lleva a quinto, la mamá me dice, mira, la mamá tiene esta incertidumbre, dice, hazme el favor, esta entrevista, la ve, explícale si pasa algo o no. Entonces yo empiezo a valorar a la niña y empiezo a ver múltiples, en efecto, situaciones fonológicas y digo, tengo que investigar por qué viene esto. Le digo a la maestra, oye, ¿me prestas tu libreta de español y de matemáticas? Y me dice, sí, dice, oye, pero te vas a encontrar algo muy particular en libreta de matemáticas, de español, perdón. En la de matemáticas, si yo no dicto, ella es muy funcional, si ella lee, escribe y eso, pero si yo dicto una cuenta, un problema, hay serias dificultades. Dice, sí lo he identificado y por ende también la canalizo contigo, ¿no? Total que revisamos y decimos, pues sí, o sea, algo de aquí tiene. Y ojo, la niña hablaba bien, por eso nadie le hacía caso a la mamá. No había ningún error fonético, pero fonológico había múltiples. Entonces, le digo a la mamá, ¿sabe qué? Para descartar, para que yo diga que es un TCH, en algún momento con mi compañero el psicólogo dijimos, no, pues un trastorno del aprendizaje de la lectura, ¿no? Que es lo que era conocido como dislexia, que ahorita ya nos lo define el DSM-5TR como trastorno del aprendizaje de la lectura. Y decimos, aún así está alterada la fonología, pero ¿por qué la fonología? Enviamos la audiometría y ¿qué creen? Sorpresa, pérdida auditiva a nivel leve. Y entendimos todo, ¿no? Cuando la maestra dice, ay, pobre de mi niña, esto, aquello. Eso se subsanó con un aparato auditivo. O sea, la mamá dijo, por Dios, ¿cómo 10 años y nadie me pudo dar el clavo que mi hija no escuchaba? Y entonces a mí se me marcó, se me quedó muy marcada esa experiencia. De verdad, no obviemos que los niños escuchan. Mandemos audiometría, sobre todo cuando nos enfrentemos a esta situación fonológica, ¿sale? Entonces, la primera etiología posible es esto, pérdida auditiva, dificultad para discriminar o reconocer sonidos. Eso es la pérdida auditiva, ¿no? La pérdida auditiva no solo hablo de sordera, hablo de esta dificultad también que algunos chicos se enfrentan y que créanme que muchas veces casi, casi no son identificables, ¿no? Entonces, cuando el niño presente dislexia, cuando el niño presente dificultades para producir sonidos, cuando el niño no hable, cuando el niño escriba incorrectamente, se tiene que mandar a hacer una audiometría, ¿sale? Es mejor que digamos, ¿sabes qué? Qué bueno que salió como normoyente, porque eso también nos va a permitir diferenciar el idiopático, ¿sale? ¿Se acuerdan que les decía yo de mis alumnitas que a todos me pusieron TCH idiopático y les decía, no, no puede suceder? ¿Por qué? Para que yo diga que un TCH es idiopático, es decir, que no conozco el origen, tengo que tener una audiometría como base. Si me sale como normoyente, ok, este niño sí escucha bien. Segunda etiología, cognitivo-lingüística. En esta etiología cognitivo-lingüística encontramos niños con discapacidad intelectual o niños con trastorno del aprendizaje. ¿Por qué?
porque se ve afectada la parte cognitiva, ¿no? Va por debajo de lo esperado. El ritmo de aprendizaje es más lento o es diferente al que estamos acostumbrados comúnmente hablando como desde un lenguaje neuroafirmativo, ¿no? El proceso es diferente. Entonces les decía, cuando hablamos de cognitivo lingüístico, yo tengo que descartar una discapacidad intelectual o un problema del aprendizaje. ¿Por qué? Porque en esos, perdón, tengo que confirmar en esos diagnósticos, por así decirlo, encontramos dificultades en la fonología, sobre todo en los rasgos distintivos, es decir, en cómo yo adquiero el sonido. Voy a tener dificultad para representar el sonido. Por eso ustedes se darán cuenta que en la discapacidad intelectual, aun y así sea leve, muchos niños tienen dificultad en el dictado. Muchos niños que tú les dices "s", y el niño escucha "t", ¿no? Y tú le dices al niño, pero es sapo, y el niño lo logra y después tapo. ¿Por qué? Porque tienen dificultad cognitiva para recordar fácilmente esa representación de que las tiene esta representación. Acuérdense que en la discapacidad está alterada en la discapacidad intelectual o discapacidad del desarrollo, como lo llama el DSM-5TR, está alterada la representación simbólica, ¿no? Por ende, también voy a tener dificultad en el almacenamiento, porque ahí entra en juego la memoria de trabajo. Por eso, por mucho que nosotros le trabajemos al niño sapo, el niño tapo, ¿no? En dificultad en el acceso, es decir, a que este acceso sea fácil, sea rápido, les decía, sobre todo en problemas de aprendizaje, y de ahí se identifica muy fácilmente esa dificultad para tener el acceso rápido. Y la recuperación obviamente es más lenta, ¿no? Entonces tenemos dos posibles etiologías, sensorial auditiva o cognitivo-lingüística, pero también tenemos la idiopática, que es decir, que no sabemos. Fíjense que hay niños que escuchan correctamente, que son normoyentes, que no tienen ninguna dificultad a nivel intelectual o cognitiva, pero sí producen malos sonidos, ¿no? Entonces, obviamente, estas tardes van a ser para que yo les enseñe cómo llegar a un TSH con etiología o sin origen, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tengo que tener, si una audiometría me arroja una pérdida auditiva en cualquier nivel, ese chico es, en el caso de esta niña, enfrenta un TSH de tipo fonológico con etiología sensorial auditivo, evidenciándose en una pérdida auditiva leve con la siguiente sintomatología, ¿no? Dificultad para representar sonidos, dificultad para discriminarlos, dificultad para escribirlos, ¿sale? Así es como tiene que ir un diagnóstico completo. En el caso, la chica o el chico tiene discapacidad del desarrollo o tiene trastorno del aprendizaje en la lectura y en la escritura probablemente, entonces ese es mi tipo, ¿no? Tiene un TSH de tipo fonológico con etiología cognitivo-lingüística evidenciado por un trastorno del aprendizaje de la lectura, evidenciándose igual en dificultad para representar, para almacenar y para recuperar el sonido fácilmente, ¿no? Pero ya descarté todo eso. El niño no tiene nada ni hay antecedentes en la entrevista. Y entonces ahí es donde puedo poner un idiopático. Ok, pero siempre y cuando yo ya tenga o haya descartado estas etiologías que les acabo de comentar, ¿sale? Y entonces tenemos también los fonético-fonológicos, combinación de ambas. Y ahí tenemos el claro ejemplo. Síndrome de Down, siempre lo voy a ubicar fonético-fonológico. Parálisis cerebral infantil de ley va a ser fonético-fonológico, ¿no? Discapacidad del desarrollo, por lo regular también va a tener fonético fonológico, porque hablar de una discapacidad, de una dificultad en el desarrollo hablamos de todas las áreas, por ende se va a ver atrasada la parte intelectual, pero también el aprendizaje motor y el lenguaje. Entonces, por lo regular vamos a encontrar a ese tipo de diagnósticos en los fonético fonológicos, ¿sale? Y entonces, una vez que nos quedó clara
que la fonología es una capacidad auditiva, lingüística y cognitiva que nos sirve para unir sonidos, para planear sonidos y poder ejecutarlos correctamente, que la fonología no tiene nada que ver con las estructuras anatómicas del habla, ¿eh? La fonología 100% tiene que ver con el oído, con la memoria auditiva, con la discriminación auditiva, con la memoria, ¿sale? Entonces, una vez que tuvimos claro ya qué es la fonología y que la fonología es un tipo de TCH y que tenemos etiologías como pueden ser sensorial, auditiva, cognitivo, lingüístico o idiopático, ahora sí podemos pasar a evaluar, ¿no? Ahora sí que ya conocemos, que diría el doctor Franklin Susaníbar, que ya tenemos esta base, podemos poner o podemos pasar al siguiente nivel, ¿no? Entonces les recuerdo, esta imagen me encanta porque es ahí donde se evidencia la fonología. La fonología es auditiva porque la tengo que escuchar, lingüística. Eso es lo que pasa en nuestro cerebro. Cuando yo le digo al niño gato, el cerebro del niño o nuestro cerebro de cualquiera de nosotros que estamos aquí presentes, empieza a ordenar así los fonemas. Cognitivo, recupera la información y la produce, ¿sale? Y entonces, esta es la fonología, ¿sale? Para eso, para poder nosotros evaluar, tenemos que conocer que la fonología también tiene un desarrollo. Y entonces tenemos que la fonología es una habilidad para escuchar, para identificar y para manipular sonidos. No sé si ustedes recuerdan que hubo un tiempo ese idioma que era todo con F, F, fado, y a todo le cambiaban, ¿no? Le ponían F. Ese era un juego donde ponía en jaque la fonología, porque se dan cuenta cómo de niños manipulábamos los fonemas que sabíamos que era, por ejemplo, mesa, ¿no? Y decíamos fefa, un ejemplo, ¿no? Que ya ni me acuerdo cómo iba ese lenguaje, pero manipulábamos los fonemas, aunque teníamos claro el concepto, manipulábamos para combinar las palabras y podernos entender, ¿no? Entonces, la conciencia fonológica es esa, una capacidad para hacer precisamente esta manipulación con los sonidos. Y es considerada una habilidad metalingüística. ¿Por qué? Porque implica reflexión, porque implica conciencia, ¿sale? Y entonces, ¿cómo desarrollamos la fonología? La fonología constituye un aprendizaje en distintos niveles. No quiere decir que desde que nacemos tenemos la capacidad de todos los sonidos del habla, ¿no? Vamos precisamente adquiriéndolos en etapas. Por eso de repente hay etapas del desarrollo donde es súper normal y hasta bonito que el niño se equivoque y que diga la piancha, ¿no? Un ejemplo. ¿Por qué? Porque su desarrollo lo va marcando, ¿vale? Es totalmente normal de repente que a los 3 años el niño me diga la piancha. ¿Por qué? Porque va adquiriendo esa conciencia fonológica. A los 8 años ya no es normal que el niño me diga la piancha, ¿verdad? A los 8 años ya tiene que decir la plancha. Y entonces, la fonología es súper importante que la sepamos evaluar porque de ello depende mi capacidad para hablar y sobre todo para aprender lectura y escritura. Si yo no hablo correctamente o si no hablo en el tiempo esperado, obviamente la lectura se va a ver afectada, ¿no? Lo que siempre les digo, luego me preguntan, ¿es normal que a los 5 años los niños no hablen? No, no es normal y vayan a terapia urgentemente. ¿Por qué? Porque a los 5 años, si comparamos el desarrollo en preescolar, ya todos los niños hablan. Y muy probablemente el siguiente año en primaria la maestra empieza a introducir la lectura y la escritura. Ya la maestra empiece, independiente del método, pero empiece la maestra sapo, mesa, casa. Y entonces, si el niño apenas está aprendiendo a hablar, pues el niño ni le va a hacer caso a esas grafías que tú ves, ¿no? Entonces, por eso la fonología juega un papel súper importante.
Y entonces para eso tenemos etapas. ¿Cuáles son estas etapas? Bueno, lo primero que adquirimos de 0 a 2 años es la capacidad de identificar sonidos. La importancia de la estimulación, ¿se acuerdan quien esté en el diplomado de estimulación del lenguaje? Hemos visto precisamente este ejercicio donde el niño le sonamos a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo y el niño detecta el sonido. ¿Para qué es? ¿Por qué es tan importante ese ejercicio? Es súper importante porque a partir de los 3 a los 4 años, el niño adquiere conciencia léxica. ¿Qué quiere decir eso? Conciencia de las palabras que conforman las oraciones y frases. ¿Y por qué se empieza a desarrollar a partir de los 3 años? Porque de 0 a 2 años el niño se prepara para adquirir como esponjita más de 50 palabras, ¿no? El niño de 0 a 2 años se tiene que preocupar por adquirir palabras. Nosotros como terapeutas, como maestros, como papás, nuestro objetivo principal tiene que ser que el niño aprenda o denomine las cosas, ¿no? Que diga vaso, mesa, masa, mesa, mano, ojo, oreja. Eso es en lo que nos enfocamos de los 0 a los 2 años. A partir de los 2 años, 7 meses, me enfoco el que el niño diga, dame más, ¿sale? Y a los 3 años me enfoco en que diga, maestra, puedo ir al baño, ¿sale? Conciencia léxica, que el niño se dé cuenta cuántas palabras forman una oración. Y entonces eso me va a servir para hablar correctamente. Si yo no escucho todas las palabras, no sé si ustedes han escuchado a muchos niños y pasa mucho en el trastorno del desarrollo del lenguaje, que tú le dices al niño, pídeme las cosas, ¿no? Por ejemplo, dame agua, mamá, y el niño nada más dice, mamá, o nada más dice, mamá, agua. Y entonces, como el niño no es consciente de las palabras, te estoy diciendo, mamá, dame agua. Y el niño dice, mamá, agua. Se dan cuenta cómo el niño no logra escuchar, identificar, almacenar y recuperar fácilmente que tiene tres sonidos, ¿no? O sea, la oración, no me estoy enfocando en la palabra, me estoy enfocando en la oración, ¿sale? Entonces, de los 3 a los 4 años, conciencia léxica, la capacidad para que el niño se dé cuenta que cuántas palabras conforman una oración. De los 4 a los 5 años, empieza a desarrollar la conciencia silábica. Ahora sí, por eso los niños entre 5 y 6 años pulen la adquisición de los sonidos. ¿Por qué? Porque el niño aquí hace, ¿cómo decirlo?, conciencia, como su nombre lo dice, de los sonidos que conforman a la palabra, ya no la oración. Muy probablemente de manera, lo que les decía, de manera natural, a los 4 años, el niño dice, el tapo colía fuerte, ¿no? Un ejemplo. Pero se dan cuenta que a los 4 años ese niño tiene consciente la conciencia léxica, que hay 4 elementos, pero se dan cuenta no lo produce correctamente. A partir de los 4 a los 5 años, ahora sí, a ver, sapo. Ah, la palabra sapo tiene 2 sílabas, ok. Y entonces eso nos va a permitir pulir las palabras, porque la conciencia silábica nos va a ayudar a corregir la palabra, ¿no? A identificar cuántos sonidos tiene una palabra y por ende ahora yo mejore mis oraciones. Por eso los niños en edad preescolar, entre los 5 y los 6 años, que es tercero de preescolar y primero de primaria, van a, van a aumentar la capacidad de hablar muchísimo mejor y lo van a hacer cada día correctamente, porque si nosotros estimulamos, ese niño, de manera natural va a ir descubriendo, ¿no? Que tiene, no se dice cha, se dice mesa, ¿no? Un ejemplo. Y entonces pasamos al tercer nivel, que es la conciencia fonética, que se desarrolla entre los 5 y los 6 años.
que es la capacidad, por eso a esta edad empiezan a introducir la lectura. Hay países donde respetan esta conciencia fonética y es decir, hasta donde se termina, ¿no? Por ejemplo, Finlandia empieza a introducir la lectura a partir de los 7 u 8 años. ¿Por qué? La conciencia fonética es lo que nos va a servir para aprender a leer y escribir, porque la fonética es la conciencia de las letras que conforman a las sílabas y palabras, ¿no? Se dan cuenta que vamos de lo macro a lo micro. Primero empezamos que el niño identifique palabras, luego que identifique cuántos sonidos conforman a la palabra y luego que identifique cada sonido de la palabra. Y ahí se termina de pulir porque el niño dice, ay, hasta se acuerda el niño. ¿Te acuerdas que antes decía yo latón y ahora ya es ratón? ¿Por qué? Porque ese niño ya llegó a la conciencia fonética, ya identificó que la R y la L son diferentes en sonido, en escritura y en producción, ¿no? Entonces la conciencia fonética es esa, la capacidad para identificar precisamente el sonido de cada letra, por así decirlo, ¿sale? Aunque no es correcto, como para que lo identifiquemos correctamente, ¿sale? Y entonces les decía, hasta este momento acabamos de culminar ese escaloncito que nos menciona el doctor Franklin Susaníbar, conocer las bases teóricas. Yo necesito conocer la fonología, saber qué es la fonología y cómo se desarrolla para poder evaluarla. Porque si yo no conozco eso y la evalúo, me voy a quedar igual. Y no sé si a ustedes, a mí me pasó al inicio, cuando empezaba mis primeras prácticas, sí, aplicaba evaluaciones muy buenísimas, pero a la hora de interpretar, me quedaba yo, le preguntaba a mis maestros, ¿y qué hago? ¿Y cómo es? Y entonces, ¿por qué no me sale? No puedo intervenir lo que hemos escuchado, ay, no, ya lo apliqué y no funciona, no. Entonces algo falla, está fallando tu evaluación, ¿no? Y entonces voy evolucionando a través de los años y cuando encontré al doctor Franklin Susaníbar dije, wow, tiene totalmente razón. Si yo no aprendo las bases teóricas, yo sé que nos da flojera y que todos queremos estrategias, pero si yo no aprendo la base teórica, no voy a saber evaluar y mucho menos voy a saber interpretar. Entonces, a partir de eso, todos tenemos pasos diferentes, ¿no? Cada uno de nosotros decide cómo llevarlo, sin embargo, tenemos claro que la mayoría sigue esta secuencia, ¿no? Pasos para realizar una evaluación de los trastornos fonológicos, ¿sale? Para llegar a identificar el tipo, lo primero que tengo que aplicar sí o sí es una anamnesis, ¿no? O es decir, una entrevista y esta entrevista debe de ser completa. Por eso la prueba PEF-R que yo les voy a compartir es una de las pruebas más completas. ¿Hay otras para evaluar los TSH? Sí, hay otras pruebas, pero que van segmentadas. Algo que tiene el PFR es que une todo. Yo les voy a compartir tanto pruebas segmentadas que complementan el PFR como el PFR para que ustedes le encuentren sentido a eso, ¿sale? Entonces, de ley, lo primero que tengo que tener es una entrevista del desarrollo del niño. Segunda, nunca se les olvide la audiometría. La audiometría sí o sí tiene que ir en el expediente del niño, porque les decía, en los cursos el doctor Franklin Susaníbar dice, ¿cómo sabes que es idiopático? ¿Tienes la audiometría? No, pero sí escucha, no, no evidencies algo que no has corroborado. Hasta que no me des la audiometría, yo te acepto que ese TSH es de tipo idiopático, ¿no? Entonces, de ley tiene que ir la audición. Tercero, tengo que sí o sí revisar las estructuras orofaciales o las estructuras anatómicas del habla para descartar que no sea un TSH fonético. Acuérdense, desde el momento en que yo encuentro algo a nivel de estructuras anatómicas, desde que yo encuentro frenillo corto, labio paladar hendido, paladar ojival, ya no es fonológico, ¿no? O sea, me estoy enfrentando a un TSH fonético. Tengo que tener una evaluación formal y a otra informal, ¿no? Casi las que les voy a presentar todas son formales y estandarizadas, porque la PFR está estandarizada, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con eso de formal e informal? Informal, por ejemplo, el dictado.
El dictado casi no lo retoma ninguna prueba más que la PAF, pero ya es muy viejita la PAF, ¿no? Ha perdido como todavía maneja dislalia, pero es muy buena, fíjense, la PAF. El protocolo de la articulación y la fonología es muy buenísimo también. Ya no lo suelo ocupar, pero retomo y de esa prueba puedo retomar siempre y les digo, para completar la del doctor Franklin Susaníbar, siempre hagan un dictado en el caso de los chicos que ya saben escribir, ¿sale? A eso me refiero, serían como pruebas complementarias, ¿no? Vamos a realizar análisis de los procesos fonológicos. Eso es súper importante. Esta tarde vamos a aprender qué son los procesos fonológicos. Vamos a evaluar la conciencia fonológica, el lenguaje asociado, la inteligibilidad funcional y por ende vamos a tener ahora sí un diagnóstico y un informe completo. Para que yo pueda emitir un diagnóstico de TCH de tipo fonológico, tengo que tener todas estas bases, ¿sale? Y entonces, para eso, pues vamos a comenzar, ¿no? Para evaluar, yo les traje tres pruebas que son son consideradas screening porque son rápidas, porque nos enfocamos en fonología, les vuelvo a hacer énfasis. Estos 3 días nos vamos a enfocar en fonología y entonces las pruebas que vamos a abordar son la PEF-R, la más actual es la PEF-R 1.0. Por el momento yo no cuento con la 1.0, solo cuento con la antecesora que está totalmente gratuita y no cambia mucho con la 1.0, ¿sale? Ya que la abordemos les voy a ir diciendo como que cuáles son los cambios, ¿sale? Tenemos el Teprosif R y el EDAF, ¿no? Que se enfocan precisamente en identificar dificultades de tipo fonológico. Y pues vamos a comenzar. Esta tarde vamos a abordar el test para evaluar los procesos de simplificación fonológica. Para eso vamos a utilizar el Teprosif R, ¿sale? Que es de María Mercedes Pavés, de María Ángela Maggiolo y de Carmen Julia Coloma, ¿sale? Ellas son las autoras del Teprosif, siempre me confundo ahí, Teprosif R, ¿sale? ¿Qué quiere decir la R? Revisado. ¿Qué significa Teprosif? ¿Vale? Esto que ustedes aquí ven, test para evaluar los procesos de simplificación fonológica, ¿sale? ¿Y por qué tiene una R? Porque ya está revisada, es decir, que es un test estandarizado, ¿sale? Fue aplicado en más de 100 niños, se valoró su resultado y entonces es una prueba que nos sirve bien para evaluar los trastornos fonológicos, ¿sale? Algo que tengo que tener claro, yo no sé qué tipo de TCH tiene el niño, ¿no? Desde el momento, no sé qué tipo de TCH, por eso les digo, vamos a empezar con esta, pero lo ideal, yo siempre les sugiero es aplicar primero la del doctor Franklin Susaníbar, eh, PEF-R para identificar el tipo. Si ya me arroja ahí etiología fonológica, puedo complementar con esta, ¿no? Vamos a conocerla. A lo mejor ustedes ya tienen experiencia con ellos, con este, y ya nada más sea como recapitulación, ¿sale? Pero bueno, este Teprosif dice aquí, se los tomé tal cual del manual porque me encantó la introducción. Dice, durante las últimas décadas, aunque también es una prueba que ya tiene sus añitos, se retoma como complementaria, puede ser de un PFR, porque eran de los pininos. Aquí ya tenían claro que había dos tipos de algo, ¿no? Y entonces por eso parte de esto, ¿no? Dice, durante las últimas décadas, la teoría de la fonología postula que el desarrollo fonológico incluye una serie de procesos que los niños utilizan para simplificar su habla. Es decir, que no es tan fácil con que tú le des el modelo al niño. Hay niños que por más que le digas, no es oto, hijo, es oso, es pera, y el niño perra. No es tan fácil, ¿no? Es decir, hay orígenes del por qué el niño simplifica el habla.
Y entonces dice, a lo largo de esto se han tenido etapas, ¿no? Por ende, esta prueba se centra precisamente en esos procesos fonológicos, en esos procesos de simplificación. Y entonces, para que lo mismo, vuelvo, para hablar de una evaluación, yo tengo que conocer esa evaluación y tengo que conocer si esta prueba evalúa los procesos de simplificación, pues obviamente yo tengo que conocer qué son los procesos de simplificación, ¿vale? Y entonces, vamos a empezar por definir esto, ¿sale? Dice, las simplificaciones no son azorosas, es decir, no son al azar, no es al azar que el niño eh, sustituya, que el niño omita o que el niño, eh, ¿cómo se llama? Cambie un sonido, ¿no? Que tú le digas cama y él te diga cata. No es al azar. Existe un origen a nivel precisamente de esta dificultad para almacenar, para recuperar, para identificar, ¿no? Y entonces dice, esto obedece a un sistema innato del proceso fonológico. Estos procesos son procedimientos utilizados para simplificar las palabras y se clasifican en tres grandes tipos. Esto es de 1983, desde ahí se empezó a hacer este análisis, pero esta prueba lo retoma, ¿sale? Les voy a explicar qué son los procesos de simplificación fonológica. Dice aquí, todo tiene un desarrollo. Ok, lo primero que adquieren los niños para hablar son los sonidos vocálicos. Por eso el niño balbucea a, e, i, o, u, ¿sale? Eso es la primera adquisición fonética fonológica que el niño hace, ¿sale? Vocales. Después viene la adquisición de las consonantes. Por eso el niño ya es capaz de decir mamá, 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 pa, 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 ta, 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 ¿sale? Ay, no está aquí les digo que mejor ustedes podían pintar y no yo. Viene la siguiente etapa, ¿no? Donde el niño ya combina una vocal con una consonante y entonces viene mamá, mamá, mamá. Y después viene que el niño combine consonante, vocal, por eso el niño ya dice la palabra mamá. Y después, gracias, miren, mejor ustedes rayan y yo no puedo. Este, después viene precisamente que el niño, lo más elevado es que el niño combine consonante, vocal, las trabadas, ¿no? El claro ejemplo, blusa, tractor, ¿se dan cuenta? Consonante, vocal. En esta situación, muchos de nuestros niños hacen simplificación. ¿Por qué? Porque en el desarrollo aún no se les ha estimulado o no han logrado esa conciencia silábica o esa conciencia fonética para poder identificar que, sí, el niño ya tiene conciencia léxica, ya el niño dice, el peo, ome, ane, ¿no? El niño ya tiene conciencia léxica, pero no tiene conciencia silábica y conciencia fonética, porque sigue diciendo ome, omite un sonido, ¿no? Y entonces hace un proceso de simplificación. ¿Por qué? Porque como el niño no logra escuchar todavía correctamente la primera consonante, lo primero que identifica es lo más fácil que adquirió, la vocal, ¿sale? Y por eso es más fácil que el niño utilice un proceso de simplificación a nivel de estructura de la sílaba. Vamos a ver qué es eso, ¿sale? Tenemos tres tipos. Simplificación del proceso de la estructura de la sílaba, proceso de sustitución y proceso de asimilación, ¿sale? Primero, ¿qué es un proceso de estructura? Es decir, un cambio en la sílaba. Dice aquí, son aquellos procedimientos mediante los cuales los niños simplifican sus producciones, transformándolas o haciéndolos más fácil omitiendo una vocal, una consonante. Entonces, por ejemplo, dice aquí,
transformándolas en el tipo consonante más vocal, ¿sale? Y en estructura consonante vocal, consonante vocal. Mediante este tipo de proceso se transforman las palabras a una estructura más simple. Por eso si nosotros le decimos al niño carro, el niño es más fácil que diga auto, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque me es más fácil simplificar esa consonante auto, ¿sale? Aunque es un diptongo que en un primer momento es algo muy difícil de adquirir. Y entonces vamos a ver cómo en la práctica cuál es una simplificación a nivel de estructura, ¿sale? Tenemos aquí un ejemplo de proceso de simplificación de estructura silábica. Conejo, ¿se dan cuenta? El niño cambia la estructura silábica. ¿Cuántas van? Conejo. Son tres sonidos, pero entonces uno implicaba consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. El niño no tiene la capacidad de escuchar silábicamente la estructura de la sílaba y por eso entonces dice ejo en lugar de conejo. ¿Por qué? Porque le es más fácil. Es conejo. Ah, es una consonante, una vocal, una consonante, una vocal. Entonces mejor empiezo por la vocal, que es lo más fácil y lo que registré fue lo último. Ejo, ¿vale? O silla, como era consonante vocal, algunos dicen, ah, pues la última, ¿no? Ya. Esa es la estructura silábica, es decir, se ve alterada la estructura de la sílaba. Y entonces tenemos el primer proceso de simplificación, que es el que acabamos de ver, el de estructura, donde precisamente el niño omite sílabas, el niño simplifica para poder decir la palabra, ¿sale? Tenemos el de proceso de sustitución. Son los procedimientos por los cuales los fonemas se sustituyen, es decir, aquí el niño ya va teniendo más, aquí el niño ya tiene conciencia silábica, pero ¿qué creen? No le queda clara la conciencia fonética, por eso el niño sustituye, es decir, simplifica las palabras. Por ejemplo, los fonemas que se parecen mucho, ¿no? Dice ahí los oclusivos con los fricativos, ¿no? O de repente, por ejemplo, para evidenciar más fácilmente el sonido de la R con el de la ¿sale? El niño sí ya tiene claro, ahí ya dice, ya no dice atón o ya no dice ton, el niño ya dice rat, perdón, en lugar de decir ratón, ya dice latón, ¿sale? Ese es un proceso de sustitución, es decir, ah, ya voy teniendo más conciencia auditiva, sé cuántas palabras, cuántos sonidos conforman a la palabra, pero no logro no llego a la conciencia fonética, no logro diferenciar cada uno de los sonidos, ¿sale? Entonces, esos son los procesos de simplificación por sustitución. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sale? Monela por moneda, peda por pera, ¿no? Tien por tren, ropa por uopa, ¿no? Entonces, sustitución de fonemas. Y que por lo regular es lo más fácil que los niños pueden hacer, pueden escuchar, ¿no? Y a cuál es el que más se le asemeja. Y tenemos los procesos de asimilación, es decir, se dan cuenta que vamos de, ah, no tiene todavía conciencia silábica. Luego, ah, ya tiene conciencia silábica, pero no llega a la conciencia fonética. Y aquí quedamos al intermedio, ya van asimilando. Por eso se llaman procesos de asimilación, porque son procedimientos mediante los cuales un fonema se hace similar a otro y se presenta en la misma palabra. Con estos procesos se entiende o se crea la simetría interna en las palabras, facilitando su emisión. Por ello también se han denominado procesos de armonía, porque es decir que ya cuando el niño tiene procesos de asimilación es porque ya tal vez nos va a costar menos, ¿sale? Y entonces tenemos aquí, se parecen, ¿no? Bota, bota. O por ejemplo, los de aquí abajo, manana, banana. ¿Se dan cuenta? Ya el niño asimila un poquito más. Name, dame.
limón, limón, ¿sale? Son procesos donde el niño ya va asimilando precisamente. O bien decía aquí, retomo mucho estas palabras donde dice, están crean simetría interna facilitando su emisión. Por ejemplo, manana, banana. ¿Se dan cuenta? Es una simetría casi similar. ¿Vale? Entonces, por eso los niños suelen hacer proceso de asimilación. Por ende, en la intervención existen enfoques como el enfoque de ciclos, el enfoque de estimulación, el enfoque de pares mínimos. Podemos encontrar de repente también un poquito de la terapia auditivo-verbal, donde cuando hay TSH de tipo fonológico, perdón, se retoman las habilidades lingüísticas, ¿sale? O las habilidades, perdón, de escucha, que es el identificar, el discriminar, el detectar, el comprender, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de TSH fonológicas, tenemos esa amplia variedad de enfoques para intervenir, ¿sale? Cuando hablamos de un TSH articulatorio o fonético, solamente tenemos un enfoque, que es ese, el enfoque articulatorio o el enfoque de aprendizaje motor del habla, ¿sale? Entonces, por eso les digo, se dan cuenta la importancia de evaluar correctamente, de llegar a un diagnóstico, porque claro que tenemos diversos enfoques. Una vez que yo ya tengo claro el TSH, un ejemplo, mi alumnita tenía un TSH de tipo fonológico con etiología sensorial auditiva por una pérdida auditiva leve que se evidenciaba en dificultad para sustituir o para simplificar palabras. ¿Cuál es el enfoque que mejor le funciona? A esta pequeña primero le tuve que enseñar las habilidades de escucha, es decir, identificación, detección, discriminación, comprensión, y ahora sí ya elegí un enfoque de ciclo, ¿sale? Pero si yo no sé todo eso, por eso muchos trabajan la parte articulatoria y no hay resultados. ¿Por qué? Porque no han evidenciado, no han logrado distinguir que hay diferentes tipos de TSH, ¿sale? Y entonces, una vez que nos quedó clarito estos procesos, les pongo aquí como otra situación para poder guiarnos, ¿sale? Trastorno fonológico, es decir, hablamos de procesos de simplificación. Cuando yo hablo de que un proceso de simplificación es a nivel de estructura, es porque se transforman las sílabas, ¿sale? Es decir, se omiten o se omite una sílaba o se omite una consonante, ¿no? Convirtiéndolas, dice, de consonante a vocal, ¿no? Por lo regular, o también se puede dar de vocal a consonante. Por ejemplo, en el caso de la silla, ¿no? Omitimos toda la sílaba y quedamos en ya, ¿no? O en la parte de conejo, este, afectamos la estructura al no respetar la primera sílaba y la consonante que seguía, ¿sale? Y entonces dice más vocal para facilitar su emisión. Por lo regular, casi casi se omite las consonantes por una vocal para facilitar la emisión, y ahí tenemos un ejemplo de proceso de simplificación a nivel estructura. En lugar de decir pantalón, el niño dice talón, ¿no? Por ejemplo, de asimilación, cambia el fonema para hacerlo igual o semejante de acuerdo a cómo lo escucha. Por ejemplo, bufanda, bubanda, ¿no? O sea, el niño lo escucha así, es lo más semejante a lo que pueda tener. Sustitución, sustituye fonemas de una clase para cambiarlos por otra. Un ejemplo, puente por fuente, ¿sale? Entonces, espero que con esto nos haya quedado un poquito más claro los procesos de simplificación a nivel de estructura, asimilación y sustitución, porque los vamos a estar utilizando sobre todo para interpretar nuestra batería que vamos a abordar el día de hoy. Tal vez no nos dé tiempo de terminarla el día de hoy, pero sí vamos a empezar a verla, ¿no? Y entonces eso sí, tengan claro estos procesos, ¿no? Para eso vamos a hablar del instrumento el que vamos a trabajar estos días, que es el TEPROSIF, ¿no? ¿Cómo está estructurado este instrumento? Bueno, este es un instrumento que tiene 36 ítems.
es decir, que está constituido de 36 palabras. Y estas palabras cumplen criterios. Estas palabras cumplen criterios por metría, es decir, encontramos palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas. ¿Qué quiere decir eso? De 2 sílabas, de 3 sílabas, ¿sale? Polisilábicas, es decir, de más de 3, ¿no? Y por su estructura, es decir, contempla dífonos, ¿no? Es decir, lo que conocemos como diptongos, como sílabas trabadas, ¿sale? Como sílabas directas o tónicas, ¿sale? Entonces viene muy completo, nos evalúa todos los sonidos. Eso nos permite evidenciar dónde tiene la dificultad al niño. Si nosotros identificamos que es de estructura, por ejemplo, ¿qué le tengo que enseñar al niño? Ah, pues le tengo que enseñar conciencia silábica, ¿sale? ¿Cuántas sílabas conforman la palabra? Y es súper, súper natural, por ejemplo, a mí la semana pasada en intervención me pasó, y de hecho hasta subí a la página el ejemplo de la estrategia que yo estaba utilizando, que era expansión de la oración, ¿no? O sea, yo no me estaba enfocando como tal en la conciencia silábica, me estaba enfocando en la conciencia léxica, en que el niño diferenciara todos los componentes de la oración. Pero ¿qué creen? Durante esa conciencia léxica me di cuenta en una palabra que era tiene, y hasta me hicieron la corrección ahí porque yo le puse en lugar de 2, le puse 3, y no era porque, no es por otra razón más que el niño, esta es la palabra original. Ay, les digo que mejor ustedes escriben y yo no. A ver, tiene, ¿sale? Me pasaba con esta. Entonces el niño me decía primero ne, ¿sale? Primero me decía ne. Entonces ya que hicimos conciencia, tiene. Como el niño veía que yo hacía 2 palmadas, ya me decía, tiene. Y entonces digo, ah, ok, pasa algo. No me está identificando algún sonido. Y le vuelvo a decir, a ver, otra vez, tiene. Y el niño logra, tiene, tiene. Y dije, ah, de manera visual tengo que hacerle notar que aquí pasa algo. Aquí hay un sonido y se lo tengo que marcar. Y aunque sí, si se dan cuenta, en la conciencia silábica estaba erróneo, pero ¿qué creen? Con ese pequeñito lo que le tenemos que hacer conciencia es de los sonidos. Y una vez que ya, ya entiende el que tie es una, la puedo unir, ¿sale? Entonces le tenía yo que ti, y acuérdate, sí tiene. Como ese niño ya identifica vocales, me fue más fácil producir esa palabra, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo, si los procesos de simplificación son a nivel de estructura, mi intervención tiene que ir a que el niño se sensibilice de cuántas sílabas conforman a la palabra. Si si mi sustitución, o si el niño tiene procesos de simplificación de sustitución, me tengo que ir a la discriminación de cada uno de los fonemas, ¿sale? Y si el niño tiene de asimilación, lo mismo, trabajo discriminación de manera auditiva, de manera visual, ¿sale? Puedo, por ejemplo, en el caso de que se presenten dificultad para procesos de simplificación de asimilación, un enfoque de intervención muy bueno es el de pares mínimos, que es bufón, buzón, ¿se dan cuenta? Bufón, buzón, y entonces, pero no puedo llegar a pares mínimos, ok, entonces me bajo a trabajar habilidades de escucha, como es la detección, la identificación, la discriminación, y ahora sí comprendo el sonido y entonces puedo funcionar con pares mínimos, ¿sale? Entonces, por eso les digo, saber evaluar es saber intervenir, ¿sale? Y entonces, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Aparte de que consiste, este es un test, es decir, yo le voy a ir preguntando al niño, le voy a ir enseñando unas tarjetas al niño y él me va a ir diciendo los nombres. Contiene un set de 36 láminas en blanco, las cuales se encuentran divididas de lo, ahora sí, de lo fácil a lo difícil, ¿no?
¿Qué otra consideración trae este instrumento? Dice, en la mitad superior se encuentran los dibujos. Uno representa la palabra para evaluar y el otro corresponde al objeto o contexto para esta palabra. Se los voy a ir enseñando, por ejemplo, esta prueba sí se las voy a compartir a quien gusten adquirir la confianza, les voy a compartir las pruebas. Les voy a enseñar que yo se las voy a compartir de manera digital, pero si ustedes las quieren imprimir, precisamente en la parte de arriba siempre le digo, trae el acordón para el aplicador y ya trae la tarjeta para el niño, ¿sale? A eso se refiere. Y entonces decimos que consta de 36 ítems que contiene la prueba, que es lo que les decía, es lo que les voy a compartir de manera digital. El manual de aplicación, el set de láminas, que es lo que yo ocupo como referente para el niño, y el cuadernillo de registro, que es uno como este, ¿sale? Entonces tenemos un ejemplo práctico para que lo vayamos, ¿cómo se llama? Lo vayamos trabajando, ¿sale? Eso es lo que contiene la prueba. ¿Qué consideraciones tiene? Bueno, tiene como consideraciones que se aplica única y exclusivamente de 3 a 6 años de edad, ¿sale? ¿Qué otra consideración? Que tengo que hacer transcripción fonológica, ¿no? O sea, durante la interpretación yo tengo que transcribir. Tengo que identificar los procesos, por eso les decía, es súper importante que nos queden claros los procesos de estructura, de asimilación y de sustitución, ¿sale? Eso es lo que trabaja esta prueba. Algo súper importante durante las consideraciones, cuando yo lo voy a aplicar, tengo que estar sentado a la izquierda, no de frente. ¿Se acuerdan que hay otras pruebas donde puedo estar de frente al niño? Pero en esta prueba no, sí o sí es sentarte a la izquierda del niño porque al hablar de fonología hablamos de capacidades para identificar, para discriminar, para manipular sonidos, ¿sale? Entonces, si el niño ve mi forma de articulación, muy probablemente salga bien en la prueba, porque acuérdense que algo que diferencia un fonético de un fonológico es que un fonológico, si tú le das el molde articulatorio, si tú le dices rana, pato, él lo hace, pero cuando ya no tiene ese referente articulatorio es cuando comete el error, ¿sale? Por eso sí o sí el aplicador debe de ir sentado a la izquierda. Sí o sí se aplica de manera individual, tiene que haber condiciones ambientales adecuadas, es decir, que este sí de preferencia, si lo aplico en USAIR, voy a procurar aplicarlo cuando no esté tocando la banda de guerra, cuando no esté todo el grupo, o ir a la esquina del grupo, aplicarlo de repente, bueno, ahorita a lo mejor ya no les pasa, pero cuando yo estaba en USAIR me tocó hasta que me tenían en la esquina ahí con la directora y escuchaba yo todas las quejas de los compañeros y los papás y ahí tratando de hacer mi mejor esfuerzo por intervenir. Entonces decía yo, pues mejor me voy a los grupos y pasaba lo mismo. Les cuento que llegó un día en el que dije, ¿saben qué? Me voy a evaluar a un niño en las gradas, porque no teníamos, no nos daban espacios, ¿no? Entonces llegué a evaluar en las gradas donde todo estaba silencioso y procuraba y a ver, ¿no? Entonces, lo ideal es que no hagan eso, de que yo me fui a las gradas, ¿no? Que consideren tener condiciones ambientales adecuadas, es decir, que no haya ruido donde el niño se distraiga. Por ejemplo, si se lo van a aplicar a un TDAH, por favor consideren precisamente todos esos distractores, porque de ley el TDAH va a tener dificultades fonológicas, ¿no? Pero la idea es identificar dónde lo podemos ayudar. Y bueno, ¿cuánto tiempo de aplicación? El tiempo de aplicación es considerado un screening porque se consideran de 20 a 40 minutos, dependiendo el ritmo del niño. Se puede hacer un descanso, tenemos 36 ítems. Se sugiere, por ejemplo, que puedas hacer un descanso en los primeros 15 o en los primeros 12. Tú manejas los descansos, pueden ser de 2 a 3 descansos, ¿sale? ¿Por qué? Porque si el niño ya está desatento, no te va a escuchar, ¿sale? Entonces sí, lo ideal es que hagamos descansos. Yo se los he aplicado a niños con TDAH y a niños sin TDAH o sin ninguna neurodivergencia y aún así
necesito descansos, porque llega un momento donde ya se cansan y era, ay, ¿cómo? Cuando yo ya me empiezo a hacer, no soy tan mala y no lo pondero, ahí hago el descanso unos 2, 3 minutitos que se distraigan y regresamos, ¿sale? Entonces les decía, es screening porque se considera de 20 a máximo 40 minutos de aplicación. Obviamente también dependemos del ritmo del niño, ¿sale? Y bueno, pues el día de hoy nos vamos a quedar aquí, ¿sale? Nos vamos a ir a las preguntas del chat. Antes de eso les quiero cómo viene estructurada, ¿no? Esta es la hoja de respuestas, es algo de lo que les voy a compartir y es lo que vamos a trabajar el día de mañana, ¿sale? Y por último les voy a leer esta parte, ¿no? Dice, el test posee un protocolo de registro, pero también posee una hoja para que la podamos interpretar, ¿sale? Entonces, tenemos aquí en la columna aquí algunas columnas que nos van a servir. Esta es una transcripción, ¿no? O sea, como para empezar para el día de mañana. Les adelanto un poquito. Aquí escribo o registro tal cual me lo dice el niño y esto me va a servir para la interpretación, ¿sale? Entonces, pues ahora sí, vámonos a las preguntas del chat. Díganme qué tal les pareció esta primera sesión. Está interesante, ¿verdad? Bueno, yo digo que está interesante. Me agrada mucho hablar de evaluación con ustedes. Dice, gracias por compartir la prueba. Gracias a ustedes por estar aquí. Ahora ya no se manejan las disglosias. Ya no se maneja el término disglosia, ¿sale? Dice, ¿es lo mismo TCH que disglosia? Les voy a buscar aquí, término correcto. La disglosia es un trastorno del habla periférico de origen orgánico y no neurológico, caracterizado por dificultades en la articulación de los fonemas debido a malformaciones o anomalías anatómicas o lesiones en los órganos fonoarticuladores, ¿sale? Eso es lo que me están poniendo aquí, la disglosia. Entonces, no, ya no se maneja disglosia. Ahora sería un TSH de tipo fonético y tenemos que identificar, por ejemplo, ahí nos habla de índole, a ver qué, digo, lo busqué porque ya, yo ya no, de hecho no había, decía por dificultades en la articulación de malformaciones, entonces sería, ya no se maneja disglosia, ya es un TSH de tipo fonético con origen morfológico, ¿sale? O con origen estructural, ¿sale? Para que nos vayamos actualizando. Entonces sí, ya no se maneja ese término, ¿sale? Qué muy buena pregunta, ¿eh? Porque miren, fíjense que yo creo que ni sabía que existía ese término, pero qué bueno que me lo hicieron. Dice, ¿por dónde enviaría? La prueba nada más es para quien adquiera la constancia y como lo dijo Ceci al inicio, se les manda en una carpeta, ¿no? O sea, ya la coordinadora o el coordinador de ICADI son los encargados de hacer la carpeta de Drive donde viene mi presentación, donde vienen las pruebas que les voy a compartir y donde viene material complementario, ¿no? De repente uno que otro artículo, libro. Eso es la carpeta y ya ellos cuando ustedes pagan su constancia, creo que les mandan como el link de la carpeta. Eso es lo que creo yo, ¿vale? Este, ya dijimos TSH que disglosia, ¿no? Ya dijimos que disglosia ya no se utiliza, ya es TSH de tipo fonético con origen estructural o morfológico, ¿sale? Ahí ven cómo yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. ¿A los cuántos años se puede realizar una evaluación? A partir de los 2 años de edad, ¿vale? Muy buena clase. La dispraxia sigue siendo, la dispraxia es parte de un TSH de tipo neuromotor, ¿sale? La dispraxia sería un TSH de tipo fonético con origen neuromotor. Gracias por tu atención. Qué bueno, dice mi primera vez entrando a la clase. Excelente, espero que te haya agradado. ¿Puede la separación de los padres causar problemas del habla? Pues no es un origen, no está considerado dentro del origen la parte, ¿cómo se llama? Emocional, ¿sale? Puede evidenciarle en el lenguaje o en la comunicación, es decir, que hay muchos niños, por ejemplo, que a raíz de eso
mutismo selectivo, por ejemplo, ¿no? Pero el habla está intacto. En el mutismo selectivo está claramente que no es un trastorno del lenguaje, sino es un trastorno de la ansiedad que se evidencia en restricción del lenguaje y de la comunicación. ¿Por qué? Porque el niño tiene el lenguaje, el habla correcta, pero él decide no comunicar por los eventos postraumáticos o demás, ¿sale? ¿Qué otras cosas se puede dar? Por ejemplo, la tartamudez de índole emocional, igual es un divorcio, es un shock postraumático para un niño, entonces se puede evidenciar de esa manera, ¿no? Entonces puede llegarse a alterar por problemas socioemocionales, ¿no? Dice, pero bueno, hay que hacer una muy buena evaluación, ¿sale? Muy interesante toda la información. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Ay, y me encantó, bien, bien educados con el chat. Ya hasta el último las preguntas. Muy bien, porque luego me distraen, de verdad. Luego quisiera responder sus preguntas, pero digo, no, continúa, 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 porque si no me pierdo, ¿no? O sea, qué magnífico sería responderle a todos, pero si ustedes escriben mientras yo explico, no las respondo, porque si no yo le pierdo al hilo. Ven, ¿qué me pasó aquí? Se cayó el perro y ya me estaba yo ahí riendo y entonces no quiero que suceda eso, ¿no? Queremos que tener las cosas bien clarititas y para ya poder dialogar y ahorita ya que escucharon ustedes todos, ahora sí podemos, les digo, qué grupo tan educado con el chat, muy bien. ¿Con qué autor nos sugiere basarnos para la tabla de desarrollo fonética? Con Franklin Susaníbar. Casi todos retoman a Franklin Susaníbar porque les digo, no es que sea como que el dios. Bueno, pueden buscar Franklin Susaníbar o también la Asociación Americana de Audición y Lenguaje. Franklin Susaníbar ha trabajado muchos artículos para la Asociación Americana de Audición y Lenguaje. ¿Cuál es la diferencia de repente? Bueno, ahorita ya está estandarizado a nivel mundial, pero la ventaja de Franklin Susaníbar es que Franklin Susaníbar se enfocó en evaluar a niños latinoamericanos. Él es peruano, entonces hizo demasiado trabajo en Perú y después se extendió precisamente a México, a El Salvador, hacia países latinoamericanos. Y entonces lo que hace la ASHA es ya comparar, porque la ASHA evalúa a niños americanos, canadienses, ¿sale? Y la Catalicia evalúa a niños españoles. Entonces, otra ventaja de Franklin Susaníbar es que también evaluó con la Catalice. Entonces, él ya tiene el margen de los españoles, de los latinos, ¿no? Y eso, por eso a mí me gusta retomar la adquisición de fonemas de Franklin Susaníbar, ¿sale? Dice, bendiciones desde Guatemala. Muchas gracias. Qué bonito. De verdad creo que es lo más bonito que le puede uno dar a una persona. Fíjese que tengo una niña que los papás me comentan que no tiene frenillo, como no tiene frenillo. Y la estoy evaluando y no pronuncia la mayoría de fonemas y sin fones, ¿qué tipo sería eso? Bueno, que no tenga frenillo o que tiene frenillo. Si tiene frenillo, se enfrenta a un TCH de tipo fonético, ¿sale? Con origen igual estructural, porque acuérdense que afecta la estructura de la lengua. ¿Cómo va a ser la forma de pago? Les van a estar informando en sus grupos, ¿vale? Me parece que, bueno, me imagino yo que es por transferencia, he escuchado que es por Hotmart. La constancia tiene un costo de 270 pesos mexicanos. No sé cuántos dólares, ¿vale? Bueno. Si el niño dice calo en vez de carro, ¿es sustitución? Sí. Y si un pequeño hace solo sonidos a los 2 años y 8 meses, se podrá aplicar esta evaluación. Bueno, esta evaluación que les acabo de compartir, no, porque se acuerdan que es a partir de los 3, es de los 3 años a los 6 años, 9 meses, ¿sale? Considera ese rango, pero sí puedes aplicar el PFR, que es otra evaluación que les voy a compartir, ¿sale? Ay, muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Dicen, ¿dónde puedo leer sobre sonido erótico vibrante? Un concepto nuevo para mí, con Franklin Susaníbar, ¿sale? Con Franklin Susaníbar. De hecho, les decía, quien adquiera la constancia, les voy a poner ahí artículos. De hecho, ustedes pueden entrar a su página, hay muchos artículos y él nos ha actualizado en esta parte, ¿no? ¿Se acuerdan que antes era vibrante múltiple, se llamaba, ahorita ya no es vibrante múltiple, ya es rótica vibrante, porque dice que vibrante múltiple es redundante, ¿no? Desde el momento que dices vibra, es porque la lengua, por ejemplo, hace múltiples vibraciones, entonces ya es redundante. Actualmente rótica, porque si se dan cuenta la lengua como que rota
y vibra a la hora de producirla, ¿sale? Entonces, esa es la rótica vibrante y la R es la rótica percusiva, es decir, rueda la lengua, pero es un sonido suave, percusivo. Pera, ¿sale? ¿Cómo se llama la pronunciación del orden de sílabas? Como será como de la conciencia fonológica, ¿no? Me imagino que es la conciencia léxica, la conciencia silábica y la conciencia fonética, ¿sale? Conciencia léxica, ¿cómo se llama? Cuando tú identificas las palabras, conciencia silábica, cuando identificas cuántas sílabas conforman a la palabra y conciencia fonética, cuántos sonidos individuales conforman a la palabra, ¿sale? En niños grandes de 15 años, ya que cuando habla con palabras en conjugación, cuando tiene que decir conjugando, dice conjugar. Bueno, no, no le entendí, pero supongo que tiene que ver a a la conjugación del verbo, ¿no? Y tendrías que trabajar la conjugación del verbo o del tiempo. Ah, claro, dice, ¿nos puede repetir el número de fonemas en los que debe de tener dificultad para ubicarlos en el TSH leve, moderado y severo? Claro que sí, con gusto. En el TSH leve tenemos de 1 a 3 fonemas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el famoso que el niño habla correctamente, pero solo la R, ¿no? Ese es un TSH leve. De 1 a 3 fonemas. Un ejemplo, que le falle solo la R o que le falle también la R, las trabadas, y por ejemplo la D, ¿no? Ese es un TSH leve. Un TSH moderado de 5 a 8 fonemas. Ah, ese niño le falla la R, la L, la S, la T, la D, moderado ya. Y severo, más de 8 fonemas, ¿no? Ya perdemos el control. No sé si ustedes ¿cómo se llama? Se han encontrado en evaluación a ese tipo de chicos, ¿no? Entonces, severo sobre todo, les digo, se da más en discapacidad intelectual, en discapacidad, bueno, discapacidad del desarrollo o síndrome de Down. Dice, encantada, excelente disertación. Muchísimas gracias. Cuando nació la paciente se le hizo un tamizaje auditivo y todo salía bien. 10 años después se les pide audiometría, claro, porque como el tamizaje solamente es para detectar, ¿sale? Acuérdense que el tamizaje tiene casi un 50% de validez. Del tamizaje lo que se hace es que ese niño es candidato o no candidato para realizarle la audiometría, ¿sale? Entonces sí, aunque haya salido, porque el tamizaje lo que hace nada más es detección de sonidos y la audiometría es la identificación de los diferentes tipos de sonidos. Si me da tiempo, mañana les explico cómo se hace una audiometría. Trabajamos diferente, bueno, yo no, el audiólogo emite diferentes sonidos para que el niño sea capaz de discriminarlos, ¿sale? Y bueno, pues ahora sí, les agradezco mucho el haber compartido esta primera sesión de taller. Me encanta ¿cómo se llama? El chat, porque podemos ir discerniendo precisamente estas dudas, obviamente relacionadas al tema, ¿no? Relacionadas al tema, porque si no ya nos salimos del cuadrito y pues no, estamos hablando de TSH fonológico. Entonces, muchas gracias por haber compartido conmigo esta primera sesión de taller. Si pueden etiquetarme en mis redes sociales, también hay Cadi, o ir a mis redes sociales a buscar de repente las fotitos. Les agradezco mucho. Nos saludamos el día de mañana a las 5 de la tarde, ¿sale? Descansen, disfruten su tarde.